Entonces, muchachos, la vez pasada quedamos que nosotros podemos definir calor o la derivada de calor como diferencial de S, diferencial de S va a ser igual a la derivada de calor con respecto a trabajo, ¿no? O lo que es lo mismo, el calor es igual a P diferencial de S. Como yo les había mencionado desde el principio, nosotros lo que estamos intentando es convertir esta ecuación de la primera ley de la termodinámica, que era igual a calor menos W, en este caso de un diferencial inexacto, a un diferencial exacto. Entonces se pueden observar, cuando nosotros aplicamos esta ecuación, nosotros ahora sí podemos tener todo en función de diferenciales exactos. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos que diferencial de U va a ser igual a T diferencial de S más la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de XY diferencial de Y. ¿Sí? Entonces ahora sí, muchachos, pueden observar la primera ley de la termodinámica que teníamos desde un principio de una manera tan ambigua, o no ambigua, simple y sencillamente es una ecuación que tiene dos diferenciales inexactos y que por lo consiguiente necesitábamos saber cuál era el camino que seguían las transformaciones para poder aplicarla. Actualmente ya tenemos una ecuación como es esta, donde no necesitamos saber las trayectorias, única y exclusivamente sabiendo dónde empieza y dónde termina, sin importar realmente la trayectoria, ¿sí? Entonces nosotros podemos determinar tanto la energía interna como entropía, como las diferentes variables intensivas del sistema y extensivas, y nosotros podríamos hasta cierto punto ya ahora sí poder caracterizar cualquier tipo de sistema termodinámico. Esta ecuación, muchachos, es la ecuación más importante de la termodinámica. Esta ecuación es la culminación de muchos años de estudio, donde ahora sí nosotros, única y exclusivamente con ciertas variables extensivas e intensivas del sistema, nosotros podemos caracterizar cualquier tipo de sistema, ¿sí? Termodinámico. En este caso, a través única y exclusivamente de cuáles son sus condiciones iniciales, cuáles son sus condiciones finales, y yo puedo saber exactamente cómo se va a comportar ese sistema, ¿sí? O puedo predecir cómo se van a comportar otras variables dentro de ese sistema. Cabe señalar una cosa también importante. Esta ecuación, ¿se recuerdan? Resultó, ¿sí?, de que sucedía cuando teníamos única y exclusivamente reversibilidad en los procesos. Es decir, que nosotros íbamos a través de toda una línea reversible, ¿sí? Nosotros podíamos caracterizarlo a través de este sistema. También, como yo les había dicho, los sistemas o la energía o el trabajo que se calcule a partir de un sistema reversible va a ser como la máxima cantidad de trabajo, como la máxima cantidad de calor que se ocuparía para tener ese sistema reversible. ¿Esto qué quiere decir? Esto es muy importante desde el punto de vista tecnológico. A lo mejor no tanto desde el punto de vista teórico, digamos que hasta cierto punto, o de primeros principios de poder encontrar una explicación de las cosas, pero sí es muy interesante desde el punto de vista tecnológico. ¿Por qué? Porque si yo diseño una máquina, si yo diseño un proceso, si yo diseño cualquier cosa que yo diseñe y que aplique las leyes de la termodinámica, la eficiencia que me dé teórica de la termodinámica va a ser la eficiencia máxima del sistema. Entonces, si yo agarro, no sé, y caracterizo un motor de combustión interna, por ejemplo, ¿no?, para un carro, yo agarro, diseño mi carro, veo cuál es la temperatura reservoria caliente, la reservoria fría, aplico todas las matemáticas que se necesitan termodinámicamente para poder caracterizar ese sistema. La eficiencia máxima, ¿sí?, o la eficiencia calculada por la termodinámica va a ser la eficiencia máxima. Las irreversibilidades dentro de mi propio sistema son las que me van a determinar que baje mi eficiencia. Sin embargo, yo tengo un cálculo teórico que me va a ser muy bueno. Ahora bien, una vez que yo ya tengo la ecuación que me va a caracterizar todo mi sistema, que es esta, ¿sí?, ahora lo que necesito saber hasta cierto punto es cuántas variables necesito mínimas en un sistema para poder caracterizarlo, ¿sí? A ese tipo de sistema, o ese se le llama las reglas de las fases.
que básicamente lo que me están dando las reglas de las fases es qué cantidad de variables mínimas necesito de un sistema para poder caracterizarlo completa, total y absolutamente. Es decir, a partir de esas variables yo voy a poder caracterizar todo el sistema. ¿Qué es caracterizar todo el sistema? Bueno, dependiendo del sistema, pero si hablamos de un sistema PV, a través de única y exclusivamente una cierta cantidad finita de variables yo voy a poder caracterizar entropía, entalpía, energía interna, trabajo, calor, voy a poder caracterizar temperatura, presión y volumen, etcétera, ¿no? Entonces la regla de las fases, muchachos, básicamente me dice que la cantidad de grados de libertad, eso significa de variables, que yo necesito para caracterizar un sistema va a ser 2 menos pi menos n, donde pi va a ser igual al número de fases del sistema y n el número de especies presentes dentro del sistema. Entiéndase fases como líquido, gas, sólido, etc. Plasma, etc. ¿no? Esto es simple, esto sí, solo sí. El sistema no tiene reacción química. Si tenemos un sistema que está reaccionando químicamente, entonces vamos a aplicar otro tipo, o más bien va a cambiar la cantidad el número de variables que necesitamos para poder caracterizar el sistema. Para que más o menos me entiendan acerca de esto, voy a dar unos pocos ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo agua líquida en equilibrio con su vapor, ¿sí? En este caso yo aplico la regla de las fases, ¿sí? Yo voy a tener que, ¿cuánto va a ser el número de fases que están presentes dentro del sistema? 2, líquido en equilibrio con su propio vapor. ¿Cuánto es el número de componentes que yo tengo aquí? 1, porque única y exclusivamente tengo agua líquida. Entonces me queda que 2 menos 2 menos 1 va a ser igual a 1. Eso quiere decir, muchachos, que con una sola variable que yo pueda especificar, es decir, si yo digo agua líquida a 100 grados centígrados, entonces por lo consiguiente yo voy a poder encontrar todas las demás variables que se necesitan para que yo tenga agua líquida a 100 grados centígrados. ¿Sí? Cabe resaltar, muchachos, que este estado de equilibrio es único. Es decir, al final de cuentas, nosotros estamos hablando de funciones y la definición de funciones es que un estado solamente puede existir una sola vez. Entonces, por lo consiguiente, por esa razón, muchachos, es que el agua, por ejemplo, hierve a diferentes temperaturas de acuerdo a la presión atmosférica que se tenga. Entonces, el agua líquida solamente hierve a 100 grados centígrados cuando yo tengo una atmósfera de presión. Si yo tengo menos o más atmósferas de presión, entonces el agua va a tener que cambiar esa temperatura a la cual hierve. Por esa razón, en cada lugar el agua ebulle o hierve a diferentes temperaturas. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo agua líquida en equilibrio con una mezcla de vapor y nitrógeno gaseoso, ¿sí? Entonces yo voy a tener otra vez. ¿Cuántas fases tengo ahí? Otra vez tengo 2 fases, pero ahora, muchachos, voy a tener 2 componentes, agua líquida y nitrógeno. Entonces, por lo consiguiente, el número de variables que yo necesito, perdón, aquí va a ser, aquí es, es más, me equivoqué, perdón, aquí es más, muchachos, aquí es más. Una disculpa, pero me equivoqué, entonces quedaría que es igual a 2, ¿ok?
Si se fijan, al yo ir aumentando la cantidad de componentes que se necesitan para poder crear un equilibrio en este caso, puede necesitar mayor cantidad de variables. Generalmente, allá en aplicaciones físicas, cuando yo quiero calcular equilibrios, que nuevamente es muy usado en la industria, ¿sí? Generalmente yo necesito o la temperatura o la presión a la cual se va a trabajar, ya que el volumen es muy difícil de medir, y necesito la concentración o digamos que la cantidad, la fracción mol se le llama, de la mezcla para poder yo determinar completamente el equilibrio. ¿Ok? Entonces, mientras más cantidad de componentes tengamos en una mezcla, va a requerir mucha más cantidad de grados de libertad y por lo consiguiente va a ser mucho más difícil calcular ese. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una solución líquida de alcohol en agua en equilibrio con su propio vapor, ¿sí? Entonces en este caso tengo número de fases 2, número de componentes 2. Entonces tengo nuevamente 2, el número de grados de libertad que yo necesito para poder caracterizar un sistema, ¿sí? Entonces, si se fijan, no importa realmente dónde se encuentre, en este caso, la mezcla, siempre voy a tener 2 grados de libertad cuando estoy hablando de 2 componentes, ¿ok? Entonces, muchachos, hay que tener mucho en cuenta eso para la parte que sigue, que es la parte de desarrollar, en este caso, las ecuaciones que necesitamos para poder caracterizar un sistema, ¿sí? Entonces, muchachos, la ecuación que yo les he dicho anterior, me queda que diferencial de U, ¿sí? En este caso, va a ser igual a T diferencial de S más la sumatoria de xy 1 hasta n xy diferencial de y. En esta ecuación, si yo quisiera aplicarla, por ejemplo, para lo que yo les decía anteriormente del agua líquida, ¿sí? El primer problema que tengo es que yo tengo, por ejemplo, si yo quisiera, si mi temperatura fuese mi variable según los grados de libertad que yo tengo para poder calcular todo, única y exclusivamente tengo esta. Entonces tengo tanto estas variables como esta variable, la tengo completa, total y absolutamente en función de otras cosas que no puedo integrar y que no puedo hacer absolutamente nada, ¿no? Lo único que sí puedo determinar hasta aquí es que X van a ser todas las variables intensivas del sistema y Y van a ser todas las variables extensivas del sistema. ¿Sí? Entonces, U va a estar en función tanto de las variables extensivas como de las variables intensivas como de S. Entonces, por lo consiguiente, U va a ser una función de S, de todas las XY y de todas las Y. ¿Ok? En este caso. Si nosotros agarramos diferencial de U y en este caso diferenciamos con respecto a todas las variables extensivas del sistema, me queda que la parcial de U con respecto a S, a Y constante, ¿sí? Por diferencial de S, por todas las variables extensivas del sistema, más la sumatoria de X igual a Y hasta N de la parcial de U con respecto a Y, ¿sí? Con respecto a S, en este caso, de todas las variables
sencillamente es una diferencial, ¿sí? En este caso, estoy sacando sencillamente la diferencial exacta, ¿no? Pero en este caso yo estoy suponiendo que U está en función de todas las variables extensivas del sistema. Desde Y1 hasta Y igual a, ¿no? Entonces, yo tengo justamente esta forma, ¿sí? Y si yo comparo esta ecuación, muchachos, con esta ecuación, ¿sí? Es decir, la forma como tiene esta ecuación, pues yo puedo intuir lo siguiente, que la parcial de U con respecto a S, desde Y, desde pi igual a 1 hasta n, de diferencial, bueno, va a ser igual a t, esto va a ser igual a esto, ¿sí? Y que la parcial de xy, esto, en este caso, este diferencial es este diferencial, ¿sí? Va a ser igual a la parcial de u con respecto a y, a ese constante, desde pi hasta n, desde j igual a 1, y. ¿Ok? Y j. Entonces yo tendría justamente que esta ecuación, muchachos, se parece a esta, sencillamente, y esto sería toda esta parte. ¿Ok? Podemos escribir U en una variable extensiva multiplicada por un factor lambda. ¿Ok? Entonces me quedaría que lambda 1 de S, Y1, perdón, hasta YN va a ser igual a 1 por lambda S, lambda Y1 hasta lambda YN, ¿sí? Y de manera diferencial me quedaría que la parcial de U con respecto a lambda S por la parcial de lambda S con respecto a la parcial de lambda, ¿sí? Simple y sencillamente toda la cadena, más toda la sumatoria desde y igual a 1 hasta n de lambda y por la parcial de lambda y por la parcial de lambda y por y sobre la parcial de lambda y. ¿Ok? Y yo puedo decir que esto va a ser igual a la parcial de U con respecto a lambda S, ¿sí? Y esto va a ser igual a I desde 1 hasta n por la parcial de U con respecto a lambda y, ¿sí? En este caso, porque se me eliminan estas parciales, ¿ok? En este caso. Entonces, yo puedo reescribir, muchachos, mi ecuación que yo tenía anteriormente de lambda de la siguiente manera. U es igual a ts más la sumatoria desde xy hasta n de xy y y. ¿Ok? O lo que es lo mismo, lo que hice fue hacer un truco para poder quitar las diferenciales, en este caso mis ecuaciones, y que U me quede de esta manera. Esta ecuación se llama forma de Euler para la energía interna. Y esta ecuación la vamos a utilizar como base matemática para poder hacer ciertos ajustes o ciertos arreglos. ¿Ok? Entonces, si diferenciamos nuevamente esta ecuación, nos quedaría que esto es igual a t diferencial de s más s diferencial de t más la sumatoria desde igual a 1 hasta n de xy diferencial de y más la sumatoria desde igual a 1 hasta n de y diferencial de x.
Simple y sencillamente regla de la cadena, única y exclusivamente hice esa parte. Si yo agarro esta ecuación y la igualo a esta ecuación, ¿sí? Entonces hago una igualdad, ¿sí? En este caso de esa ecuación, me va a quedar que ts, bueno, t diferencial de s más la sumatoria de igual a 1 hasta n xy diferencial de y es igual a t diferencial de s más s diferencial de t más la sumatoria de x igual a 1 hasta n de xy y diferencial, ¿no? Más la sumatoria de x igual a 1 hasta n de y diferencial de xy. ¿Ok? Entonces, por lo consiguiente, ese término con ese término se me anula y este término con ese término se me anula. Entonces me quedaría que 0 es igual a s diferencial de t más la sumatoria de y diferencial de x. ¿Sí? A esa ecuación, muchachos, se le conoce como la ecuación de Gibbs-Duhem. ¿Ok? ¿Por qué es importante esta ecuación, muchachos? En primer lugar, porque me deshice de diferencial de 1. ¿Sí? Entonces, por lo consiguiente, yo ya no necesito, en este caso, conocer la energía previa del sistema para poder caracterizar el sistema. Y la segunda cuestión, muchachos, que yo tengo es que, como ya hemos dicho anteriormente, y eran todas las variables intensivas del sistema y x son las variables extensivas del sistema, muchachos. Las variables intensivas, muchachos, si recuerdan, no dependen del volumen. Entonces, por lo consiguiente, de la masa. Entonces, por lo consiguiente, es mucho más fácil de medir, por ejemplo, temperatura o presión, que medir, por ejemplo, volumen o cantidades másicas. ¿Sí? Entonces, si yo conozco la ecuación de estado de mi variable, de mi sistema, yo realmente puedo conocer todas las propiedades de mi sistema, porque ahora sí puedo pasar esto para acá y puedo hacer las integraciones correspondientes para poder, muchachos, integrar esa ecuación. Es decir, esto, si se fijan aquí, ya es una ecuación diferencial completamente integrable, ¿sí? Y lo único que yo necesito es tener esta variable de manera analítica y saber qué tipo de proceso es, o inclusive si ni siquiera conocer el tipo de proceso, saber cuáles son las condiciones iniciales, saber cuáles son las condiciones finales, y entonces yo ya puedo determinar todo el sistema a partir de esta ecuación de Gibbs-Duhem, ¿sí? Esta ecuación tiene otra aplicación que es, bueno, a través de los potenciales, yo puedo transformar esta ecuación en en diferentes ecuaciones, dependiendo del uso que le vaya a dar, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahorita, por lo pronto, quédense justamente con esta idea de que llegamos a la ecuación de Gibbs-Duhem a partir de la forma de Euler y que yo ya puedo caracterizar todo mi sistema.